Chavela Vargas, la chamana del exilio, la mujer que cantó el dolor como nadie se atrevió y que rompió todos los códigos de la sociedad, vivió una vida que muchos no tuvieron el valor de enfrentar. Entre el alcohol, la soledad y los escándalos que conmocionaron a México y a toda América Latina, Chavela se convirtió en sinónimo de rebeldía, amor prohibido y libertad absoluta. Los rumores y habladurías hablan de relaciones con artistas, de enfrentamientos violentos con patrones conservadores y de una intimidad que pocos se atrevieron a revelar. Su caída fue tan dramática como su talento. Noches de excesos, alejamiento de los escenarios y el silencio impuesto por un mundo que no estaba preparado para ella. Pero la leyenda no murió. Del autoexilio nació el renacimiento de una mujer que reinventó su arte. Regresó a los escenarios con una autenticidad brutal y demostró que la verdadera fuerza reside en transformar el dolor en música que quema el alma. Y entonces llegó la última despedida, inesperada y cargada de misterio, dejando a fans y críticos sin respuestas, pero con una certeza: Chavela Vargas nunca fue convencional, nunca se cayó y vivió cada momento como un manifiesto de libertad. Prepárate porque la última revelación de este video te impactará como una descarga eléctrica, revelando secretos que la historia intentó enterrar. Míralo hasta el final. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta, pues tu suscripción es esencial para que podamos seguir revelando historias prohibidas y polémicas como esta, ayudando al canal a crecer y alcanzar nuevas audiencias. Si puedes, apoya con un super thanks para mantener estas producciones vivas. Si no, comenta abajo qué es lo que más te sorprendió y participa de este viaje oscuro por la vida de una de las mayores voces de la música latina. Chavela Vargas no se limita al pasado. Ella es una leyenda viva, incluso en la despedida. La historia de Chavela Vargas comienza mucho antes de la voz ronca y poderosa que conquistaría México. Nace en una infancia marcada por heridas silenciosas en Costa Rica, en 1919, cuando aún era solo María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Desde muy pequeña, Chavela sentía que había algo diferente dentro de ella, algo que no encajaba en las rígidas y tradicionales expectativas de la familia en la que creció. Sus padres, profundamente religiosos y conservadores, no supieron cómo lidiar con la energía intensa e indomable de su hija, y terminaron creando un ambiente donde ella se sentía más tolerada que amada. Era una niña observadora, sensible e inquieta, pero era vista como rebelde, cuando en realidad solo era su fuerte personalidad buscando un espacio para existir. La falta de afecto genuino pesaba en el corazón de la pequeña Chavela, que muchas veces prefería jugar sola, inventando mundos imaginarios donde podía ser quien realmente era, sin miedo al juicio. Esa soledad infantil, que la acompañaría por muchos años, comenzó a moldear aquella alma intensa que el mundo llegaría a conocer. Además del distanciamiento emocional de la familia, Chavela enfrentó un obstáculo aún más cruel, la poliomielitis, que la afectó en la infancia y trajo consigo no solo dolor físico, sino un aislamiento aún mayor. Mientras otros niños corrían y jugaban libremente, ella convivía con limitaciones que la hacían sentirse quebrada, diferente y en cierta forma invisible. La enfermedad también generó un sentimiento de impotencia, pero en lugar de destruir su autoestima, terminó fortaleciendo su resiliencia. Chavela aprendió desde muy temprano a soportar el sufrimiento en silencio, con un coraje sorprendente para una niña tan pequeña. Usaba ese silencio como arma y escudo al mismo tiempo, guardando para sí emociones que no tenía con quien compartir. La soledad forzada, lejos de apagarla, alimentó un tipo de introspección profunda que más tarde se transformaría en la intensidad emocional de su música. Otro elemento destacado de su infancia fue la relación tensa con los patrones de género impuestos por la sociedad de la época. Chavela nunca se identificó con el papel tradicional que se esperaba de una niña. Le gustaba vestirse de manera sencilla, a veces con ropa considerada masculina, y prefería actividades que se veían como inadecuadas para una chica.
Esto despertó miradas de reproche tanto de la familia como del vecindario, creando una atmósfera donde constantemente era corregida, reprimida y obligada a moldearse a una imagen que no le pertenecía. Esta presión generó aún más conflictos internos, pero al mismo tiempo dejó claro dentro de su propia mente que la libertad sería su mayor destino. Ella misma decía años después que desde niña sabía que no había nacido para ser domada. La resistencia silenciosa que llevaba en la mirada fue la primera señal de la artista feroz y auténtica que el mundo conocería. Poco a poco Chabela encontró refugio en la música, no aún como algo profesional, sino como una manera de sobrevivir emocionalmente. Cantaba sola, en voz baja, como si estuviera conversando con algo más grande que ella misma. La música se convirtió en su primera amiga verdadera, la primera entidad que la aceptaba sin juicios y sin pedir nada a cambio. A través de ella, Chabela descubrió una forma de exteriorizar los dolores que no tenía valor de decir en voz alta. Era como si cada nota fuera un grito discreto, una manera de decir «yo existo», en un mundo que constantemente intentaba empujarla hacia un rincón. Cuando llegó a la adolescencia, ya era evidente que no encajaría en ese ambiente emocionalmente cerrado. No tenía espacio para ser quien era, y cuanto más crecía, más sentía que necesitaba escapar de ahí para respirar. La decisión de dejar Costa Rica y partir hacia México a los 14 años fue vista por muchos como un acto de rebeldía, pero para ella fue simplemente un gesto de supervivencia. Buscaba un lugar donde pudiera existir plenamente, donde no fuera una niña enferma, ni una hija desobediente, sino simplemente ella misma. Este acto precoz de valentía marcaría para siempre su identidad. Chabela nació en papel en Costa Rica, pero se convirtió en persona en México. Y de cierta forma, fue en ese tránsito adolescente que su alma, indomable, forjada en el dolor y la falta de afecto, comenzó finalmente a brillar. Cuando Chabela Vargas llegó a México aún muy joven, cargaba sobre sus hombros no solo una maleta sencilla, sino un pasado lleno de silencios, dolores y un coraje casi instintivo que ella misma aún no entendía. El cambio no fue solo geográfico, fue emocional, espiritual y profundamente transformador. El México de los años 30 y 40 era un país lleno de contrastes, vibrante en sus tradiciones, urbano en su modernización y profundamente emocional en su relación con la música. Y fue precisamente en ese entorno rico en cultura e intensidad donde Chabela comenzó a encontrar, de forma lenta y casi accidental, el espacio para que su voz naciera de verdad. Para una joven que siempre se había sentido desplazada en su infancia, México parecía una oportunidad de reinicio, un país donde todo era exagerado, los colores, los dolores, la fe, los dramas y, sobre todo, las canciones. En sus primeros años en México, no ingresó de inmediato al mundo musical. Trabajó en empleos sencillos, aprendió sobre la vida en la capital mexicana y absorbió todo a su alrededor como una esponja emocional. Prestaba atención a las conversaciones callejeras, a los mariachis de las plazas, a los boleros que sonaban en radios baratas y, sobre todo, a la manera en que los mexicanos expresaban sus sentimientos a través de la música. Allí percibió algo que cambiaría su vida. México cantaba sus dolores sin vergüenza, sin vacilación, y eso encajaba perfectamente con todo lo que ella sentía por dentro. Incluso sin decir nada, Chabela ya se estaba conectando profundamente con el alma cultural del país. Fue en esta etapa que comenzó a cantar en pequeños espacios, muchas veces sin ser invitada, a veces simplemente acercándose a los músicos y pidiendo permiso para acompañarlos. Aún no tenía su icónico poncho rojo, ni la presencia imponente que la haría famosa más tarde, pero su voz llamaba la atención por ser diferente. No era la voz femenina común de la época, suave y contenida, sino una voz rasgada, llena de textura, como si cargara una confesión en cada nota. La gente no sabía exactamente cómo reaccionar, porque Chabela transmitía una intensidad que parecía demasiado grande para una joven de apariencia tan sencilla, pero quien la escuchaba jamás la olvidaba. La vida bohemia de la Ciudad de México fue esencial en este proceso.
Chabela se sumergió en un mundo donde artistas, poetas, periodistas y músicos se reunían en bares humeantes, casas de espectáculo improvisadas y fiestas que duraban hasta el amanecer. Era un ambiente libre, creativo y a veces incluso caótico, pero fue precisamente en ese caos donde encontró su lugar. Se mezclaba con naturalidad, observaba la vulnerabilidad de los demás y empezaba a comprender cómo transformar el dolor en arte. Muchos de sus encuentros fueron decisivos, no solo artísticamente, sino emocionalmente, y algunos se convertirían en amistades profundas que la acompañarían para siempre. Fue en este universo bohemio donde conoció a José Alfredo Jiménez, uno de los nombres más importantes de la música mexicana. El encuentro entre ambos parecía casi inevitable. Dos almas sensibles, marcadas por heridas internas y unidas por un amor genuino por la música. José Alfredo percibió de inmediato algo especial en Chabela. Decía que ella cantaba de un modo sin máscaras, como si fuera capaz de revelar la esencia de sus canciones sin alterar una sola palabra. Algunos dicen que hubo una conexión espiritual, otros hablan de pasión, pero lo importante es que se admiraban profundamente. A partir de ese encuentro, Chabela pasó a formar parte del círculo íntimo de artistas que se reunían alrededor de Jiménez. Noches llenas de tequila, risas, lágrimas y canciones que marcarían generaciones. Con José Alfredo, aprendió a cantar rancheras no como espectáculo, sino como verdad. Él enseñó que la música mexicana no era solo ritmo y melodía, era confesión. Era coraje para exponer los sentimientos antes de que asfixiaran el corazón. Y Chabela comprendió esa lengua de inmediato, porque ella misma era un corazón que nunca encajó en los moldes tradicionales. Así comenzó a cantar rancheras a su manera, rompiendo todas las reglas de la época, sin mariachis, sin arreglos exuberantes, sin romantización, solo su voz desnuda, acompañada de una guitarra. Esto, que parecía simple, terminaría revolucionando el género para siempre. A medida que Chabela se adentraba en este universo musical, también descubría su propia identidad artística. Ya no era la niña silenciosa e incómoda con el mundo. Se estaba transformando en alguien que usaba la voz como forma de existir. Y en ese proceso comenzó a conquistar admiradores, muchos de ellos figuras importantes del ámbito artístico mexicano. Su autenticidad llamaba la atención, su manera directa y sincera conquistaba respeto, y su libertad personal, especialmente en una época tan conservadora, despertaba fascinación. A partir de entonces, la fama creció como una brasa que lentamente comienza a incendiarse hasta transformarse en llama. El público percibió que Chabela tenía algo raro. Cantaba como quien ha vivido todo lo que dice, incluso cuando aún no lo había vivido. Su voz poseía una melancolía profunda, como si cargara memorias de vidas anteriores. Y esa fuerza emocional comenzó a abrir puertas. Surgieron invitaciones, presentaciones más grandes y finalmente la oportunidad de grabar su primer álbum. Un mito no solo en su carrera, sino también en la música latinoamericana. Ahí su identidad sonora quedó registrada para siempre. La llegada de Chabela a México fue más allá de un cambio de país. Fue el encuentro de un alma fragmentada con un territorio hecho de emociones exageradas, dolores cantados y pasiones intensas. Y en ese encuentro surgió algo que nadie podría haber previsto: el nacimiento de una leyenda. Chabela encontró en México no solo un público, sino un espejo donde finalmente podía reconocerse. Y a partir de ahí, su voz comenzó a resonar no solo en los bares de la Ciudad de México, sino en toda una cultura que, sin saberlo, estaba a punto de adoptarla como su propia hija espiritual. La vida íntima de Chabela Vargas siempre fue un territorio envuelto en misterio, silencios y confidencias susurradas solo entre amigos muy cercanos. Aunque se convirtió en una figura pública marcada por coraje y autenticidad, Chabela pasó gran parte de su vida ocultando a quien amaba realmente, y no por falta de orgullo, sino por supervivencia. En una época en que ser una mujer que amaba a otras mujeres podía destruir carreras, reputaciones y amistades, Chabela aprendió desde muy temprano a amar en las sombras. Y ahí reside una de las facetas más fascinantes de su historia: la intensidad con que vivió esos amores, la discreción con que los guardó y el profundo impacto emocional que cada relación dejó en su camino.
Uno de los capítulos más comentados y al mismo tiempo más nebulosos de la vida de Chabela involucró su cercanía con artistas y figuras femeninas importantes de la cultura mexicana. Circulaba con naturalidad en ambientes de élite, donde pintoras, escritoras, actrices y aristócratas se fascinaban por su autenticidad, su audacia y la profundidad casi hipnótica de su presencia. Chabela tenía un magnetismo silencioso, un encanto que no provenía de la belleza tradicional, sino de la intensidad emocional. Cuando miraba a alguien, parecía mirar directamente al alma, y muchas mujeres se sentían comprendidas por ella de una manera que no experimentaban con nadie más. Era natural que surgieran pasiones. Entre esas historias, la supuesta relación con Frida Kahlo se volvió casi un mito en la cultura mexicana. Chabela, en entrevistas muchos años después, mencionaba con cariño y cierta nostalgia el tiempo que pasó en la Casa Azul. Frida, ya frágil por la enfermedad, habría encontrado en Chabela una llama de vitalidad y rebeldía que la atraía. Y Chabela, a su vez, veía en Frida un espejo de dolor y fuerza, algo que siempre la cautivó. Aunque nunca declararon abiertamente un romance, los amigos cercanos comentaban sobre la intensa energía entre ambas, una mezcla de admiración, cariño y atracción, que trascendía la amistad común. Chabela decía que Frida movía su corazón, y eso, por sí solo, dice mucho. Otra historia siempre contada en susurros involucró a la actriz estadounidense Ava Gardner. La diva de Hollywood visitaba con frecuencia México y, según relatos de la época, vivió noches turbulentas y apasionadas con personalidades locales. Chabela estaba entre ellas. Hay testimonios de amigos que recuerdan a ambas bebiendo tequila juntas, riendo a carcajadas y desapareciendo por horas, dejando tras de sí solo rumores llenos de especulación. Eva era conocida por su temperamento intenso y por su atracción hacia personas igualmente indomables, y Chabela encajaba perfectamente en ese perfil. Aunque nunca asumieron nada públicamente, la cercanía entre ellas alimentó el aura de misterio que siempre rodeó a Chabela. Pero no todos sus amores fueron tan glamurosos o acompañados de grandes nombres del arte. Chabela también vivió pasiones con mujeres anónimas, que conoció en bares, fiestas o pequeños encuentros fortuitos. Eran relaciones a menudo intensas, marcadas por risas, música y la sensación de estar viviendo algo prohibido, y por ello mismo irresistible. Sin embargo, esos romances tenían un lado doloroso. A pesar de la intensidad, rara vez duraban. Chabela, acostumbrada a vivir de manera libre, sin ataduras y sin miedo a partir, a menudo se alejaba para protegerse a sí misma y a la otra persona. Sabía que mientras fuera una figura pública y mientras viviera sumergida en el alcohol y la bohemia, sería difícil mantener cualquier estabilidad emocional. Y aún así, amada. A veces demasiado, a veces poco, pero siempre de manera verdadera. Detrás de esos amores también existían los escándalos ocultos, aquellos que jamás llegaron a los periódicos pero circulaban rápidamente en los bastidores. Chabela no seguía las reglas sociales. Se vestía con ropa masculina, fumaba, bebía, hablaba alto y no retrocedía ante miradas juzgadoras. En una sociedad profundamente machista y conservadora, esto generaba comentarios, críticas y ocasionalmente intentos de boicotearla. Había quienes la llamaban extraña, impropia o peligrosa. Pero lo que muchos intentaban ocultar y pocos admitían era que también despertaba fascinación. Su manera libre incomodaba porque, en el fondo, mostraba a los demás un coraje que ellos no tenían. A lo largo de los años, Chabela aprendió a lidiar con este contraste entre escándalo y admiración. Nunca negó quién era, pero tampoco hizo de su vida íntima un espectáculo. Guardaba secretos con cariño, como quien protege algo sagrado. Solo reveló su orientación sexual a los 81 años, en una entrevista que sorprendió a muchos, pero que para ella fue solo una confirmación tranquila de aquello que siempre había vivido. Dijo con humor y sinceridad: "Nunca me escondí, simplemente nadie preguntaba". Y es precisamente esa sinceridad simple la que hace su historia tan especial. Chabela vivió amores profundos, intensos, secretos y a veces imposibles. Vivió en una época que no aceptaba quién era, pero aún así encontró maneras de amar y ser amada, de enfrentar prejuicios y de transformar sus experiencias personales en combustible emocional para su música.
Cada romance dejó marcas, cada pasión se convirtió en melodía, y cada secreto ayudó a construir el aura casi mística que la acompañó hasta el final de su vida. La vida íntima de Chabela no estuvo hecha de grandes declaraciones públicas, sino de momentos verdaderos, amistades intensas, encuentros fortuitos y relaciones que, aunque ocultas, fueron profundamente reales. Al final amó a su manera, libre, auténtica, intensa y sin pedir disculpas a nadie. Y quizás sea precisamente eso lo que la convierta en una de las figuras más fascinantes de la música latina. Hubo un tiempo en la vida de Chabela Vargas en que el escenario dejó de ser un refugio y se convirtió en un espejo cruel que solo devolvía los fantasmas que ella intentaba ocultar. Después de conquistar México con su voz rasgada, su carácter indomable y una presencia que parecía nacida de alguna entidad ancestral, Chabela comenzó a deslizarse por un camino oscuro. Ese tipo de caída silenciosa que no ocurre de un día para otro, sino que se infiltra poco a poco, como un veneno lento que se mezcla con la rutina. Para muchos, la imagen que se guardaba de ella era la de la mujer fuerte, la rebelde que enfrentaba convenciones, la artista que cantaba como si desafiara a los dioses. Pero entre bastidores, lejos de los aplausos, la soledad comenzaba a crecer como una sombra obstinada. Chabela siempre fue intensa, y la intensidad que antes alimentaba su arte empezó a volverse en su contra. El alcohol, compañero inicial, se transformó en prisión. Las botellas que la ayudaban a reunir coraje en los escenarios, a romper las barreras de un mundo que no aceptaba su manera de vivir y amar, se convirtieron en muletas que ya no podía soltar. Las madrugadas se hicieron largas, las resacas dolorosas y la claridad de los días siguientes cada vez más escasa. El público todavía la admiraba, pero no veía el caos silencioso que se acumulaba. Chabela bebía para acallar el dolor, el rechazo familiar, los amores que nunca pudieron vivirse a la luz del sol, y también el agotamiento emocional de sostener una persona mítica cuando el corazón estaba herido. Poco a poco, sus amigos empezaron a notar su ausencia. Primero fueron retrasos en presentaciones, luego cancelaciones, hasta que finalmente Chabela simplemente desapareció de la escena musical. Muchos creyeron que se había ido a otro país, otros pensaban que estaba preparando algo nuevo. Nadie imaginaba que estaba perdida dentro del propio México y aún más profundamente dentro de sí misma. Durante casi 20 años, Chabela permaneció en un limbo entre el olvido público y la desesperación íntima. Vivía en pequeñas pensiones, a veces sola, a veces acompañada solo por el silencio pesado que se instala cuando la esperanza parece haber expirado. Había días en los que apenas lograba levantarse y noches en que pasaba horas conversando con sus propios recuerdos, intentando encontrar algún sentido en el caos. El alcohol se había convertido en un compañero tirano, drenando su energía, su voz e incluso su identidad. En cierto momento dejó de ser Chabela Vargas, la leyenda viva, y se convirtió simplemente en Isabel, la mujer herida, recluida en las sombras. Su apariencia cambió, su cuerpo se volvió frágil, su voz casi desapareció, y los pocos que la encontraban en esas condiciones describían una figura abatida, como si toda aquella fuerza que la había convertido en un ícono estuviera dormida o enterrada bajo capas de dolor y bebida. Pero aún en esos años de oscuridad, algo dentro de ella nunca se apagó por completo. Había una llama mínima, una chispa obstinada de supervivencia que insistía en permanecer encendida. A veces tomaba la guitarra, punteaba algunas notas y por breves instantes la vieja Chabela parecía despertar. Pero pronto volvía el peso del mundo y la canción se perdía en el aire. Fue un periodo cruel, marcado por pobreza, abandono e invisibilidad. Muchos artistas de su generación seguían brillando, mientras ella se hundía en el anonimato, como si hubiera sido barrida de la historia. Aún así, quienes la conocieron de cerca dicen que Chabela nunca perdió completamente el sentido del humor ni la capacidad de observar la vida con una mezcla de ironía y lucidez. Ella decía que estaba conversando con sus demonios, como si esta fuera una fase inevitable de un espíritu que siempre vivió más allá de las fronteras convencionales.
Estos años de desaparición fueron paradójicamente un proceso de destrucción y purificación. Cada error, cada botella, cada noche perdida fue vaciando y rompiendo las partes de ella que ya no pertenecían más a la mujer que un día renacería. Cuando finalmente Chabela regresó a la escena artística, décadas después, emergió como alguien que había atravesado el infierno y vuelto con historias grabadas en la piel y en la voz. Pero antes de ese renacimiento, tuvo que sobrevivir al fondo del abismo, a un periodo en que casi nadie creía más en ella, ni siquiera ella misma. Y sin embargo, contra todo pronóstico, resistió. La caída fue profunda, dolorosa y devastadora, pero también fue el preludio de la redención que la transformaría nuevamente en mito. Porque algunas leyendas, como Chabela, necesitan primero morir para luego renacer aún más intensas que antes. Después de largos años sumida en la oscuridad, cuando muchos ya creían que Chabela Vargas era solo una leyenda olvidada, algo dentro de ella comenzó a despertar lentamente, como si su alma, cansada de vagar por el abismo, finalmente hubiera decidido volver a la superficie. El renacimiento de Chabela no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso casi espiritual, un llamado profundo que comenzó a resonar dentro de ella cuando todo parecía perdido. En el silencio de las madrugadas, entre recuerdos difusos y botellas vacías, empezó a percibir que la música, esa vieja compañera que nunca la había abandonado de verdad, todavía estaba ahí, esperando a que ella volviera a creer en sí misma. La recuperación comenzó de manera tímida, casi imperceptible. Primero dejó de beber por unos días, luego por algunas semanas. No fue fácil. Chabela tenía una relación antigua y destructiva con el alcohol, y romper ese vínculo exigió una fuerza que solo alguien que ha vivido en los extremos del dolor puede encontrar. Pero cada pequeño paso parecía reavivar una luz dentro de ella. Su cuerpo empezó a responder mejor, su mente se despejó, y poco a poco volvió a sentir curiosidad por la vida, algo que no experimentaba desde hacía décadas. El gran giro, sin embargo, llegó cuando algunos amigos y admiradores insistieron en visitarla, convencidos de que la leyenda aún respiraba, que todavía tenía algo que ofrecer al mundo. Uno de esos encuentros lo cambió todo. Al escuchar a Chabela cantar una sola frase, todavía con la voz frágil pero llena de alma, comprendieron que nada estaba perdido. Era como encontrar una reliquia enterrada, aún brillando bajo el polvo. Animada, volvió a cantar. Primero solo para sí misma, luego para pequeños grupos de amigos. Y cada vez que abría la boca, era como rescatar un fragmento de sí misma que había estado dormido. Su voz ya no era la misma de los tiempos de gloria. Ahora era más áspera, más lenta, más marcada por el sufrimiento. Pero esto, en lugar de disminuir su poder, lo multiplicaba. Había una verdad cruda en esa nueva voz, una profundidad emocional que solo quien ha atravesado el infierno puede transmitir. El momento decisivo de este renacimiento ocurrió cuando Chabela fue invitada a cantar nuevamente en público. El lugar no era grande ni lujoso, pero para ella significaba el retorno, el reencuentro con su esencia. Cuando subió al escenario por primera vez en décadas, muchos ni siquiera sabían que estaba viva. Y ahí, bajo una luz modesta, con el público respirando en absoluto silencio, cantó. No cantó como antes, sino como nunca. Cada nota parecía cargar años de dolor, de exilio, de abandono, pero también una fuerza que sorprendió hasta ella misma. La audiencia, inicialmente tímida, terminó en aplausos largos y emocionados, como si presenciaran no solo una presentación, sino un milagro. La noticia se difundió. Chabela Vargas había regresado. Y con ella también volvió todo el respeto, toda la admiración y todo el amor que México le debía. El renacimiento artístico de Chabela fue tan poderoso que trascendió fronteras. Volvió a grabar discos, a viajar, a ser entrevistada y celebrada. Su autenticidad, antes rechazada por muchos, ahora era reverenciada. El mundo parecía finalmente listo para escuchar su verdad. Cineastas, intelectuales, músicos y artistas comenzaron a buscarla. Entre ellos, Pedro Almodóvar, quien se convertiría en uno de sus mayores apoyos.
Él no solo ayudó a recuperar su espacio en la cultura internacional, sino que también la incluyó en las bandas sonoras de sus películas, reavivando la curiosidad global por aquella mujer de voz ancestral. Con el tiempo, Chabela aprendió a mirar su pasado con menos culpa y más sabiduría. Decía que había muerto y renacido, y que este nuevo ciclo era más verdadero, más libre, más suyo. Ya no necesitaba esconder su orientación sexual, ni justificar sus amores, ni pedir disculpas por la forma intensa en que vivía. Finalmente asumió quién era con orgullo, y eso se convirtió en parte esencial de su aura mítica. En los escenarios, Chabela ya no buscaba impresionar, buscaba tocar, y tocaba, profundamente. Su presencia era casi ritualística. Las luces bajas, el silencio, el cigarro encendido, la manera en que miraba al público como si estuviera observando directamente el alma de cada persona, todo parecía parte de una ceremonia antigua. Muchos espectadores afirmaban que ver a Chabela en esa etapa era como participar en un exorcismo emocional, una catarsis guiada por alguien que sabe exactamente dónde duele y cómo ese dolor puede transformarse en belleza. A medida que avanzaban los años, Chabela se permitió abrazar este nuevo papel de guía espiritual. Hablaba abiertamente sobre sus demonios, sus caídas y sus aprendizajes. Decía que solo encontró paz cuando dejó de intentar ser lo que los demás esperaban de ella y pasó a ser simplemente Chabela. Y así, después de haber sido engullida por el abismo, regresó más fuerte, más sabia y más verdadera. Su renacimiento no borró las heridas, pero transformó cada una de ellas en marcas luminosas que reforzaban su leyenda. Recuperó el amor del público, conquistó nuevas generaciones y se convirtió no solo en cantante, sino en un símbolo de resistencia, autenticidad y redención. El retorno triunfal de Chabela Vargas fue, en definitiva, un renacimiento espiritual y artístico que solo un alma indomable podría vivir. Y ella lo hizo. Intensamente, profundamente y de manera absolutamente inolvidable. Con el paso de los años, Chabela Vargas entró en la etapa final de su vida con una serenidad casi mística, como si finalmente hubiera comprendido que cada dolor, cada caída y cada victoria habían sido necesarias para moldear la leyenda que se convertiría. Ya anciana, con el cuerpo debilitado por el tiempo y por las batallas que libró, parecía portar en la mirada una mezcla de cansancio y gratitud. No había prisa ni búsqueda desesperada de reconocimiento. Todo lo que necesitaba ya lo había conquistado. La vejez llegó para Chabela de manera silenciosa, como un velo ligero que se deposita sobre alguien que ha vivido demasiado. Los años de excesos dejaron marcas profundas en su cuerpo, pero su mente seguía aguda, llena de historias, recuerdos y reflexiones que compartía con un humor sincero y una honestidad casi brutal. Para muchos, se convirtió en una especie de sacerdotisa de la vida. Alguien que hablaba sobre amor, sufrimiento y libertad, con la autoridad de quien ha recorrido todos esos caminos sin miedo. Pero a pesar del cariño del público y de los artistas que la admiraban, la vejez también trajo largos periodos de soledad. Chabela nunca fue una persona de grandes lazos familiares. Muchos de sus amores ya no estaban presentes. Amigos queridos habían partido, y quienes quedaban estaban dispersos por el mundo. Aún así, ella no veía la soledad como un castigo. Por el contrario, decía que era en esos momentos cuando podía escuchar con más claridad su propia alma, conversar con sus muertos, con sus amores y con sus fantasmas con una paz que antes nunca había tenido. Afirmaba que la soledad era su vieja compañera, una sombra que la había acompañado desde la infancia, pero que en la vejez se volvía menos amenazante y más íntima, casi una amiga. En estos últimos años, Chabela se acercó aún más a la espiritualidad, algo que siempre había estado presente en su vida, pero que ahora se volvía fundamental. Hablaba abiertamente sobre presagios, sueños reveladores y conversaciones con fuerzas invisibles. Algunos lo consideraban exagerado, otros lo creían completamente, pero lo cierto es que Chabela parecía caminar entre dos mundos, como si tuviera un pie en la vida
y otro en el misterio. Es una yunta. Decía que ya no tenía miedo a la muerte, porque la muerte es solo un paso, y quien ha vivido intensamente no necesita temer lo que viene después. Aún así, mientras aguardaba serenamente el final, Chabela continuó trabajando. Grabó discos, realizó presentaciones especiales y concedió entrevistas en las que mostraba una mezcla de lucidez, ironía y profundidad que cautivaba a todos los que le escuchaban. Su rostro envejecido, marcado por arrugas profundas, parecía un mapa de todo lo que había vivido. Y su voz, cada vez más ronca y lenta, todavía tenía la capacidad de cortar el silencio como una cuchilla emocional. En sus últimos días, Chabela estaba rodeada de unos pocos amigos íntimos, personas que consideraba familia, no por lazos de sangre, sino por afinidad del alma. Resumía su vida con simplicidad. Decía que había amado mucho, sufrido mucho y cantado como quien reza. Repetía que no se arrepentía de nada, porque todo lo vivido la había transformado en la mujer que el mundo conoció. Cuando finalmente llegó el momento de partir, en 2012, a los 93 años, Chabela dio su último adiós de manera tan poética como había vivido. Sus últimos momentos estuvieron marcados por cantos suaves, oraciones y un ambiente de paz que impresionaba a quienes estaban a su lado. México se despidió del artista con honor y emoción. Su partida provocó lágrimas, homenajes y una sensación colectiva de que algo sagrado se estaba cerrando. Pero al mismo tiempo, nadie sintió que Chabela realmente se hubiera ido. Porque artistas como ella nunca mueren. La muerte solo transforma lo que ya era eterno. Hoy, Chabela Vargas vive en la memoria de millones, en el eco de sus canciones, en las películas que inmortalizaron su voz, en los escenarios donde su alma aún parece caminar y en las historias que continúan contándose sobre esta mujer indomable. Su imagen, con poncho rojo, cigarrillo entre los dedos y mirada firme, permanece como símbolo de coraje, resistencia y autenticidad. Se convirtió en más que una cantante. Se volvió mito, ancestral, referencia espiritual para quienes buscan vivir de manera libre y verdadera. Y quizás esa sea su mayor herencia, mostrar al mundo que incluso heridos, solitarios u olvidados, todavía podemos renacer, todavía podemos dejar marcas profundas. Chabela partió, pero dejó un sendero luminoso. Su último adiós no fue un final, sino un rito de paso hacia la inmortalidad, porque una mujer que cantó como ella, que vivió como ella y que enfrentó la vida de pecho abierto, jamás será olvidada. Y así cerramos este profundo viaje por la vida de Chabela Vargas, la chamana del exilio, la mujer que desafió normas, vivió escándalos y transformó el dolor en arte puro. Cada caída, cada renacimiento, cada adiós de su historia revela no solo a una cantante extraordinaria, sino a una fuerza indomable que se negó a doblegarse a las convenciones. Si sentiste el impacto de su vida, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal, porque tu suscripción es lo que nos permite seguir trayendo historias oscuras, misteriosas y arrebatadoras como esta. También queremos escucharte. Deja en los comentarios qué te impactó o emocionó más de la trayectoria de Chabela, qué secreto de su vida te sorprendió, o incluso qué canción suya te conmovió profundamente. Y atención, en la pantalla aparecerá el próximo video y te aseguro que es aún más apasionante, sorprendente y lleno de revelaciones que este. Si encontraste la historia de Chabela intensa, prepárate, porque lo que viene a continuación te mantendrá atrapado de principio a fin. Haz clic ahora y continúa este viaje. No te arrepentirás.